permitirme compartir algunas ideas, yo diría más bien una acotada selección de ideas con las que intento, digamos, cumplir el objetivo de esta invitación, que es trazar un cuadro general de contexto en torno del tema de este ciclo de debates sobre seguridad, violencia y cultura de paz. Iniciativa que por lo demás merece reconocerse en su importancia y oportunidad, ¿no? Sobre todo en lo que significa abrir espacios de diálogo con estudiantes y para estudiantes de la universidad y de igual forma con colegas docentes. Empezar también mencionando que las ideas, datos y ciertas líneas analíticas que presentaré son en gran medida producto de discusiones y debates adelantadas con colegas del grupo SINAG y de algunos colectivos y redes de investigación con las que habitualmente desarrollamos intercambios académicos desde distintas perspectivas en torno de las problemáticas que están suscitándose con relación a las reconfiguraciones socioestatales en la región y en América Latina. En torno de la pregunta ¿qué está pasando en el Ecuador respecto de la violencia y la seguridad ciudadana? Y ante el decreto presidencial que ha levantado el debate sobre la tenencia y libre porte de armas de fuego para uso civil, además con el objetivo de atender al tema particular de este primer encuentro del ciclo que consiste en el análisis del contexto, resulta ineludible una aproximación crítica a la cuestión del Estado en lo que atañe a sus responsabilidades y funciones relativas a la generación y sostenimiento de las condiciones necesarias para cumplir con su primerísima responsabilidad, cuál es la de asegurar y garantizar los derechos básicos de la población, entre ellos el de la seguridad en sus distintas expresiones: seguridad social, seguridad ciudadana, seguridad laboral, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, etc. Muy brevemente mencionar también que un análisis de contexto, y esto considero supremamente importante para ubicar los hechos y poder analizarlos, un análisis de contexto requiere una mirada procesual. Esto significa una mirada de proceso y que evidentemente aluda a los intereses, posicionamientos y expectativas de los actores y fuerzas sociales y políticas implicadas. Por lo tanto, partimos de la premisa de que la tenencia y libre porte de armas de fuego no constituye para nada un hecho aislado del proceso gubernativo actual, que lo caracterizaré más adelante, ni del campo del conflicto sociopolítico que se ha configurado en el país con el cambio de ciclo político operado desde el gobierno de Lenín Moreno en 2017. Es decir, aquí hay un hito importante para entender el proceso de reconfiguración estatal en el cual se enmarca esto que llamo acción gubernativa y como parte de esta acción gubernativa un hecho que para nada es aislado, que es este decreto presidencial de tenencia y libre porte de armas. En esta dirección, la idea que atraviesa esta ponencia es que este hecho que ha levantado el debate nacional es parte de un proceso sostenido ¿de qué? Voy a enfocar desde esta perspectiva. Un proceso sostenido de devastación institucional del Estado y de estrangulamiento de la democracia, de asfixia democrática, de lo que habitualmente en términos de ciencia política llamamos crisis democrática. ¿En qué marco general? En el marco de la aplicación dogmática de un modelo neoliberal que, a diferencia de los años 80 y 90, ha incorporado un decisivo componente autoritario y que, a mi juicio, ha ido aún más lejos que esta categoría de neoliberalismo autoritario. Ha ido aún más lejos al transmutar del campo del conflicto sociopolítico al de la violencia necropolítica, ¿no? Y vamos a explicar también en qué consisten estos ejes que nos permiten de alguna forma ubicar este conjunto de hechos. Es decir, esta violencia necropolítica entendida como una suerte de destrucción de la política, de destrucción del conflicto democrático, no solo por el reforzamiento del autoritarismo, sino por la administración gubernativa de la muerte. Es decir,
las acciones gubernativas, las políticas gubernamentales, no solo en el gobierno actual, sino ya desde el contexto de pandemia, de plena pandemia, fue un contexto en el que el Estado no solo abdicó de sus funciones, no solo renunció a sus funciones de atención a la población, sino que actuó contra la sociedad. Esta es, me parece, el núcleo de la hipótesis que quiero compartir en términos de contexto. No se trata de un Estado que de alguna forma hizo oídos sordos frente a las demandas, reclamos, exigencias y funciones básicas que le atañen y le competen, sino que se trató de un Estado que, digamos, de acuerdo con algunas hipótesis que hemos venido trabajando con algunas redes académicas iberoamericanas y de algunas universidades de la región, se trata más bien de una posición insólita, ¿no? Inaudita, de la actuación de Estado contra la sociedad, ¿no? Cuando hubo estados que atendieron a su población, atendieron en la medida de sus posibilidades, otros que de alguna forma se desentendieron y atendieron simplemente algunas demandas selectivas, otros estados que de alguna forma declararon también cierto tipo de incapacidades e incompetencias objetivas, pero en el caso ecuatoriano lo que vivimos, digamos un poco por lo que sucedió en Guayaquil, por lo que voy a mencionar en términos de desinversión pública en salud y educación, se ha clasificado provisionalmente, y en esa discusión estamos, en la categoría de un Estado contra su sociedad. Ahora, una primera aproximación, digamos, considerando que esto es un debate, es un foro inicial que pretende abrir cierto marco de posibilidades analíticas, especialmente para estudiantes, para ubicarnos como estudiantes y como colegas con distintas carreras, además, una forma de aproximarse a esto que llamamos estructura y responsabilidades del Estado, podemos realizarla de modo sucinto, revisando algunos de los artículos contenidos en el marco constitucional vigente. Es decir, al Estado se lo analiza desde distintas formas. Bueno, si es que tenemos esa pretensión, ¿no? Ya Pierre Bourdieu nos enseñaba que mientras los sociólogos creemos que le estamos estudiando y analizando el Estado ya nos ha dado 3 vueltas, ¿no? El Estado ya nos ha pensado. Entonces, digo, sin mayor pretensión voy a hacer una selección muy acotada de algunos artículos del marco constitucional, digamos que es un eje estructurante del Estado, ¿no? Y que tiene que ver con los deberes primordiales del Estado con relación a los temas de seguridad. El artículo 3 tiene algunos numerales, tiene 8 o 9 numerales. He seleccionado 2. El artículo 3 dice, son deberes primordiales del Estado. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Cierro comillas. Y voy directamente al numeral 8 de este artículo 3. Abro comillas. Garantizar a sus habitantes el derecho, ojo, el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Cierro comillas. Eso en cuanto al articulado 3. En el régimen de buen vivir, que es la sección 11ª, y en lo referente a la cápita de seguridad humana, únicamente voy a citar el artículo 158, en el que ya hace referencia directa a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección interna y el mantenimiento del orden público. Esto es importantísimo. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado. Es decir, son funciones privativas en términos constitucionales, excluyentes, ¿sí? Y responsabilidad de la Policía Nacional. ¿No? Esto digo frente a la declaratoria y al primer posteo que hizo en Twitter el presidente Lasso, ¿no es cierto?, cuando emite este decreto y de alguna forma a los ciudadanos, a los habitantes, como quieran llamarle, nos echa al agua cuando dice, bueno, ustedes, digamos, defiéndanse como puedan porque están en una guerra con la delincuencia. Bueno, esto tiene múltiples implicaciones, desde posibilidades de una semiótica
política del discurso hasta, digamos, un análisis, digamos, superficial en el que de alguna forma él deslinda responsabilidades. En algunos casos, algunos colegas han hablado de una renuncia del Estado. Yo no creo que sea una renuncia, eso tiene que verse como un abdicamiento, como abdicar de algo que voy a explicar, porque no es solamente una mera distinción conceptual ni una exquisitez conceptual, esto tiene efectos y consecuencias prácticas. No es lo mismo una renuncia a una responsabilidad y función estatal que abdicar de algo, ¿no? Y eso me parece que es importante mencionar porque en el contexto de la dinámica necropolítica, la renuncia significa que puede todavía jugar, digamos, a dos bandas la acción represiva del Estado en el caso de que se calienten las calles y en el caso de que vuelvan movilizaciones sociales, ¿no? El abdicar de algo en la teoría política es trasladar un conjunto de competencias o ceder parte de la soberanía a alguien, ¿eh? Y lo que ha hecho el presidente no es renunciar, es decir, retirarse de sus funciones en términos de el control de la seguridad pública. Él lo que ha dicho es, en definitiva, ciudadanos, entre comillas, tienen el derecho a la tenencia y libre porte de armas. Eso es ceder parte de la soberanía estatal, que además es anticonstitucional, ¿no? Ceder parte de esa soberanía y funciones privativas del Estado a la ciudadanía. Bueno, me quedo ahí en la parte constitucional por temas de tiempo y voy, digamos, a lo que yo consideraría el meollo de esta aproximación crítica a la crisis socioestatal, el debacle de la seguridad ciudadana y auge de las violencias. Bueno, empezar diciendo que en las ciencias políticas y en general en las ciencias sociales existe un alto nivel de consenso acerca de lo que podríamos llamar las raíces de la violencia. Muchas veces esto se transforma en las raíces de la ira en términos de Manuel Castells. Digo, raíces de la violencia que encuentran un primer piso explicativo en la injusticia social, en la producción de injusticias sociales, cuya expresión central son las desigualdades en los distintos órdenes de la vida social, es decir, desigualdades socioeconómicas, desigualdades de género, desigualdades generacionales, desigualdades en el orden jurídico. A la vez, digo, que estas injusticias sociales constituyen el producto de un sistema de reproducción social que tiende progresivamente a sostener y fortalecer modelos de acumulación que incrementan e intensifican la concentración de riqueza socialmente producida. Es decir, lo que estamos viviendo con la intensificación de las formas de reproducción de matriz capitalista generan inevitablemente desigualdades, ¿no? Es decir, cuando nosotros asistimos a la implantación de un modelo redistributivo, no es que la matriz capitalista de reproducción económico-social se detiene, sigue acumulándose, pero hay de alguna forma elementos de contención provistos desde esta mirada redistributiva. Pero cuando no tenemos, en definitiva, política pública de carácter redistributivo o gobiernos cuyos modelos de desarrollo apunten a atenuar esas desigualdades o a contener esas desigualdades sociales, económicas, entonces estamos hablando de que asistimos en general a modelos gubernativos de carácter neoliberal, grosso modo. Para entender las relaciones de desigualdad, muy brevemente hay que hacer referencia a que este no es un proceso que atañe únicamente al caso ecuatoriano ni a la región, ¿no? Este es un proceso que opera a nivel global. Y para eso he seleccionado entre los muchos informes sobre desigualdad, ¿no? Que hay bastantes informes. Yo, por ejemplo, esto sugiero siempre con colegas del área de los claustros, consultar, compartir, porque nos permite ubicarnos, ¿no? Permite, por ejemplo, preguntarnos entre estudiantes de la universidad, ¿por qué estamos en la Salesiana y por qué no estamos en Oxford, por ejemplo? ¿Sí? O por qué tenemos que viajar, digamos, a veces achicharrados, aplastados en un trolebús, y por qué no disponemos de un auto como si disponen otros jóvenes de su edad para ir cómodamente a sus centros de estudio. ¿Qué es lo que hace que unas personas estén en un, digamos, se ubiquen con un determinado tipo de condiciones y otras no? ¿No? Entonces, esa es una pregunta que a lo mejor, no sé si ustedes se han hecho, pero vale la pena hacerse porque de alguna forma nos va a remitir
a este proceso global de producción de desigualdades. Y para eso he seleccionado únicamente así una muestra, digamos, muy selectiva, además intencionada, hay que decirlo, de 2 informes, ¿no? Y de 2 informes de un organismo internacional que se llama Oxfam, que produce, son especializados en el estudio de desigualdades, y he seleccionado el informe 2017 y 2022. El informe 2017 tiene un título que es Una economía para el 99%, porque de alguna forma este organismo especializado, y vale decir aquí entre paréntesis, Oxfam no es ningún centro de investigación de economistas heterodoxos o de izquierda o progresistas, ¿no? Oxfam más bien tiene un posicionamiento político muy, digamos, centrista, socialdemócrata, tirando hacia la derecha más bien, pero que es especializado en estudio de desigualdades. ¿Y qué nos dice? Cito: los nuevos datos de Oxfam son demoledores, 2017, ¿no? Tan solo 8 personas, 8 hombres en realidad, poseen ya la misma riqueza que 3.600 millones de personas. Es decir, 8 hombres, dice además, ¿no? No dice hombres y mujeres, 8 hombres. Poco para ir evidenciando también que las desigualdades socioeconómicas suponen e implican desigualdades de género, ¿no? 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad de los habitantes del mundo, que 3.600 millones de personas en ese año, la mitad más pobre de la humanidad. La superconcentración de riqueza sigue imparable. El crecimiento económico tan solo está beneficiando a los que más tienen. El resto, la gran mayoría de ciudadanos de todo el mundo, y especialmente los sectores más pobres, se están quedando al margen de la reactivación de la economía, etc. Cierro comillas ahí por motivos de tiempo. El informe 2022, cito, abro comillas, del mismo organismo Oxfam menciona. Ese informe se llama Las desigualdades matan, ¿no? Abro comillas, las desigualdades no solo están matando a las personas que tienen menor representación política, ojo, que no se encuentran representados políticamente, sino que también está acabando con el planeta. La estrategia de anteponer los beneficios a las personas, se refieren a los beneficios económicos a las personas, no es solo injusta, sino una estupidez monumental. Las economías no crecerán y los mercados tampoco ofrecerán prosperidad a nadie, por mucho poder que tenga en un planeta inerte. Y claro, cierro comillas ahí porque la cita es un poco larga, pero lo que hace Oxfam siempre es una referencia, es una especie, si quieren ustedes, de provocación hacia la necesidad de que aún podemos revertir esto, ¿no? Y aquí, digamos, yo me lleno de dudas. No sé, digamos, si podamos revertir únicamente desde lo volitivo, es decir, desde la buena voluntad de las personas, desde un poco la invocación a la movilización pública. Y me parece que aquí es importante también hacer referencia a la necesidad de estudiar estas problemáticas y situar estas problemáticas en los planes curriculares, en los debates, en fin, ¿no? Ahora, esta intensificación de las desigualdades sociales, como hemos dicho, se explica por la acumulación concentradora de riqueza, lo cual a su vez significa una menor participación en la renta de las mayorías poblacionales y con ello una precarización tendencial de sus condiciones de vida. Es decir, precarización tendencial de condiciones de vida significa que se precariza el acceso a empleo, se complican las condiciones de acceso a educación, a salud, y eso no es que depende necesariamente de los ciudadanos, ¿no? Eso depende de las políticas públicas, de las políticas gubernativas, en definitiva, depende de los modelos de desarrollo que adopten los gobiernos por los cuales votamos los electores ciudadanos, ¿sí? Entonces, esto no es una sola responsabilidad de los gobiernos, sino que cuando nos acercamos a las urnas, cuando de alguna forma discutimos o ponemos puntos de discusión sobre la educación, salud, sobre derechos, estamos ya de alguna forma perfilando el modelo de desarrollo bajo el cual nos organizaremos como sociedad. La estructura y funcionamiento estatal en la que el contexto de reproducción capitalista configura las condiciones de intensificación de las desigualdades
o la ralentización de las mismas, que se hagan más lentas estas producciones, esta producción de desigualdades, o incluso de reversión gradual de esas desigualdades, lo cual sucedió, digamos, en algunos gobiernos progresistas. Claramente se redujeron desigualdades cuando uno mira, digamos, objetivamente esa relación que se llama coeficiente de Gini. Vemos que no solo disminuyó la pobreza, sino que disminuyó desigualdad por lo menos durante un ciclo. O esa reversión de desigualdades tal como ocurrió, digo, en algunos gobiernos progresistas de la región. Bien, un poco para intentar ampliar una posibilidad de respuesta, yo diría más que respuesta, porque sí resulta un poco pretencioso esto en realidad en un primer debate. Me parece que en estos minutos que me quedan, 3 o 4 minutos de esta primera ronda, vale la pena mencionar lo siguiente, ¿no? Es decir, preguntarse, en el caso ecuatoriano, ¿no? ¿Qué elementos de contexto permiten entender el actual momento de crisis de seguridad, de crisis política, económica y social? Y sobre todo, poco parafraseando a Nancy Fraser, crisis generalizada, pero sobre todo crisis de hegemonía, es decir, crisis de conducción, de dirección socioestatal. Eso se muestra a través de varios indicadores. Por ejemplo, un creciente desinterés y desconfianza en la política, en las instituciones y en la misma democracia, ¿no? Nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho posible este actual estado de crisis generalizada de Estado y también de sociedad? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la galopante violencia e inseguridad en múltiples aspectos de la vida social? ¿Cómo el Ecuador ha llegado a situarse entre los países de mayor riesgo para vivir, entre los que la tasa de homicidios incrementó de 5.3 a 13.8 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el mandato presidencial de Lenín Moreno, y en apenas un año de gobierno de Guillermo Lasso esa cifra se dispara a 25.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, según las mismas cifras del Ministerio del Interior, ¿no? Hay que decir esto y poner énfasis. ¿Cómo explicarnos la falta de insumos médicos, de medicinas en los hospitales públicos, los sucesivos recortes presupuestarios a la salud y a la educación pública, que según los datos del Boletín Económico Cuatrimestral de mayo de 2020 del Banco Central del Ecuador, datos oficiales, se han venido produciendo desde 2018 en órdenes superiores al 30% con el gobierno de Moreno, y que ha persistido o no ha sufrido modificaciones sustantivas con el gobierno de Lasso? Es decir, estas reducciones, este constreñimiento, esta política de austeridad fiscal obsesiva que economistas como Javier Ginebra en el caso mexicano desde 2008, o como en el caso ecuatoriano Vilma Salgado, el economista, vienen calificándolo de austericidios, cómo esto en definitiva abre las puertas a un constreñimiento de estructuras de oportunidad, de acceso a salud, educación, a lo laboral, y genera también una, entre comillas, una fuente de reserva, una suerte de ejército de reserva, de incorporación especialmente de jóvenes a actividades no lícitas, ¿no? Decir finalmente en esta primera parte, en suma, ¿no? Digamos, y con una especie de salto triple mortal nada más, dos ideas, ¿no? En función de lo dicho, de esta crisis de Estado, ¿no? Ojo, hay que discutir muchas cosas, como por ejemplo si es Estado fallido, no sé, sociológicamente hay que preguntarse si es un Estado fallido, para quiénes, para quién. El Estado puede ser que esté funcionando muy bien para los intereses o para preservar los privilegios de ciertas élites financieras, empresariales, ¿no? Hay que preguntarse esto, ¿no? Pero digo, este decreto de tenencia y libre porte debe analizarse bajo una mirada procesual, como he señalado al inicio. No es un hecho aislado ni de la ambigua propuesta del plan de gobierno de Lasso, ni de su misma conducta política desde cuando ejerció un cargo público como gobernador de Guayas. Ahí sucedieron algunas cosas en términos de represión. Es parte de la devastación institucional del Estado, pero no por ello debe asumirse sin las precisiones del caso, que se trata de un Estado fallido. La pregunta de un Estado fallido, ¿para quién, para qué sectores de la sociedad debe activarse?
Se trataría más bien de un Estado de corte neoliberal funcional a los intereses y demandas de las élites económicas, financieras y empresariales, lo cual representa una nítida línea de continuidad con el gobierno de Moreno, en el cual los 4 paquetes de leyes fueron impuestos desde indicaciones de las cámaras empresariales a través de uno de sus principales representantes que ejerció como ministro de Economía, que fue el ministro Richard Martínez. Esta medida, bajo forma de decreto, significa la abdicación y no tanto la renuncia del Estado a su responsabilidad del manejo de la seguridad pública. Esto en razón de que Lasso no ha dicho que la policía y las Fuerzas Armadas van a dejar de intervenir en este campo, sino que existe una cesión y transferencia de funciones, responsabilidades, derechos, según el giro que discursivamente se le dé hacia los ciudadanos. Eso, en el contexto de un ciclo neoliberal, significa dotar al Estado de mayores recursos para infundir el caos y la confusión en escenarios de conflicto, puesto que se haría extremadamente complicado sostener el argumento de la defensa propia para los sectores que se movilicen en reclamo y exigencia de sus derechos, por ejemplo. En ello, el análisis de contexto debe tener en cuenta el carácter implosivo que está adoptando el actual conflicto sociopolítico, especialmente por el juicio del que está siendo sujeto el presidente Guillermo Lasso. Finalmente, se trata además de un hecho con el que se desvía de modo eficaz la atención de problemas básicos y estructurales para la mayor parte de la población que requiere trabajo, salud, educación, seguridad, pero que además desvía la atención de las graves denuncias de corrupción contra el Ejecutivo y su círculo cercano, así como los hechos que muestran evidencias en cuanto a la vinculación de funcionarios cercanos al presidente y círculos mafiosos. Muchas gracias. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Un poco quisiera plantear la discusión también sobre qué está pasando, ¿no? Considero oportunas y acertadas. También coincido con las presentaciones que el compañero Hunda nos acaba de hacer y me lleva siempre a reflexionar. Lo rico de un debate, ¿no? Sobre la necesidad de retroalimentar las ideas, y a veces eso es lo rico de estos paneles o estos ciclos, ¿no? Estos seminarios. La pregunta que yo le partiría siempre es ¿por qué tanta violencia? Esa es una gran pregunta que nos debemos hacer, como tal. Es decir, algo está pasando en el Ecuador, o sea, no es normal, ¿no? Y eso me lleva a una segunda pregunta. ¿Hay sociedades sin violencia? Uno se podría preguntar y dice, bueno, sí, tal vez Japón, hay famosas sociedades donde no pasa absolutamente nada, no todo es súper importante. Y una vez escuché en el YouTube a un relato que hacía un japonés sobre por qué decidió vivir en Colombia. Él decía, porque me aburría, Japón me aburría, y Japón, para coincidencia de muchos, para sorpresa de muchos, es uno de los países que mayores tasas de suicidios tiene en el mundo. Eso es algo que nos debe llamar la atención. Y no con eso quiero decir una apología de la violencia, de lo que nos está pasando, pero también es necesario mirar el tema en un amplio espectro, ¿no? Y es porque la violencia nos remite a lo que son las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones sociales que de alguna otra forma marcan conflictos, y esos conflictos, muchos de ellos derivan en violencia. La pregunta es, ¿hay sociedades sin conflictos? Es una gran pregunta para los sociólogos. De hecho, para los criminólogos, sobre el corte más marxista, el problema de la violencia lo marca un conflicto originario. A diferencia de la derecha, que la derecha plantea que es el pecado original, ¿no? Es la discusión epistemológica que hay entre las visiones. Y me parece que es interesante ponerlo en este debate porque desde el punto de vista del conflicto originario, la violencia también atañe a nuestras formas de vivir. Por ejemplo, no solamente la violencia, el homicidio, el asesinato, que nosotros creemos con violencia, sino también violencia puede ser, por ejemplo, accidentes de tránsito. De hecho, en Ecuador se muere mucha gente por accidente de tránsito. Es algo que uno sale a la calle, le puede pasar. Y eso tiene que ver mucho con nuestras formas de vida, ¿no? Nuestras costumbres. De hecho, en Ecuador, yo trabajé un tiempo con el Observatorio de Quito. Nos dimos cuenta que en Quito, el Observatorio de Seguridad, ¿no? De Violencia y Seguridad, nos dábamos cuenta que mucha gente moría en ese entonces por accidentes laborales. Albañiles que se caían literalmente en los edificios, se morían. Era una violencia invisible, nadie miraba.
y había gente que moría bastante, ¿no? Y era época que había empezado a crecer mucho la construcción sin ningún tipo de regulación social, regulación normativa por parte del Estado. Por lo tanto, el mercado generó ese tipo de dinámicas que generaban violencias que la gente no lo veía. Entonces, me parece que es un debate que uno podría plantearlo porque dentro de estos hay violencia, esto atañe a nuestras costumbres y obviamente hay violencias, ¿no? No solamente podemos decir que la violencia física, agresiva, es violencia, hay también violencias estructurales. La falta de atención a los sectores, ¿no? La ausencia, la precariedad hay gente que lo considera como una violencia como es estructural, la violencia simbólica, el racismo, otra forma de violencia. Hay otro tipo de violencias como el racismo que puede generar violencia física. Hay gente que en Estados Unidos matan a latinos por el odio, ¿no? De hecho, el feminicidio implica toda una carga de violencias estructurales simbólicas que están detrás, que explican la última eslabón de la violencia de género es el feminicidio. Y eso me parece también necesario entenderlo así, ¿no? Por lo tanto, uno esperamos la violencia, y eso es algo que a nosotros nos debe llamar la atención. ¿Qué tipo de violencia estamos hablando? Para entender que hay sociedades sin violencia, me parecería que es una percepción bastante totalitaria. ¿Sí? Creo que la violencia es, a cierto punto, a veces generador de ciertas transformaciones sociales. Y eso que, ojo, no quiero caer en el juego de una apología de la violencia. ¿Sí? Y eso me parece que es importante. Pero detrás de esto hay un tipo de narrativa, ¿no? Porque nosotros, como en región, no digo Ecuador, nos han catalogado como ser la región más peligrosa y más violenta del mundo. Hay cifras. Según los datos de la OMS, nosotros somos una región que superamos de largo el promedio mundial y somos de largo la región más violenta del mundo, inclusive superior al África subsahariana, todo ese debate alrededor de ello. Pero dado poner el tema en esta panorámica un poco media ecléctica, ¿no? Uno podría decir, bueno, hay una narrativa geopolítica, hay unos usos políticos, hay unos estigmas sobre una región que de alguna otra forma han planteado que nosotros seamos una región considerada como violenta. Los latinoamericanos en otras partes del mundo, y de hecho gran parte del hecho de que nos pidan visas en otros países es producto de que nos consideran seres violentos. Latinoamericanos sinónimo violento, cuidado. ¿Sí? Eso me parece que es algo que nos debemos plantear. Pero eso no quiere decir bajo ningún punto de vista que el Ecuador no tenga un problema. ¿Sí? Lo que pasa es que es necesario poner las cosas como debe ser. Porque tiene un problema que tiene que ver que en la región más violenta del mundo, Ecuador empieza a crecer, y eso según datos, porque para la gente que hace política pública se debe basar en datos, y ese dato nos dice que, bueno, hay un crecimiento que nos pone ya por encima del promedio regional, cercano, muy cercano, casi igual, empate a Colombia, ¿no? Este año llegamos a 25.9 homicidios por cada 100 militantes y Colombia tuvo 26. México tuvo 25. ¿Sí? Brasil tuvo algo así como 22. Claro. Y El Salvador, que hay una compañera que va a hablar de El Salvador, tuvo en su momento tasas cercanas a los 50, 40, 60 homicidios por cada 100 militantes. Y Colombia en sus épocas más complicadas tuvo 60. Pero el problema de Ecuador no es tanto el dato actual, el problema es lo explosivo que es ese dato. En cerca de 4 o 5 años hemos cuadruplicado la violencia, y eso, la violencia especificada en homicidios y asesinatos, es algo que nos debe preocupar muchísimo, porque eso no quiere decir que nosotros podamos decir que no es un problema. Existe un problema y es necesario atacarlo como de raíz, ¿no? Pero entre los homicidios hay una serie de matices. Y eso un poco para la gente que trabaja en temas criminológicos. Hay homicidios involuntarios, o los homicidios culposos, por ejemplo, para las prácticas médicas, o por ejemplo, accidente de tránsito, que termina por lo que es un homicidio culposo. Uno sale borracho y mata a alguien, pues no tuve intención de matarlo, pero termine por negligente, termine matándolo a alguien. Hay homicidios simples, por ejemplo, en Quito, en la época de Quito, la gente se mata por riñas, ¿no? En violencias, las borracheras, etcétera, etcétera, y termina alguien en las peleas entre personas que se van matando, que también ha venido creciendo en los últimos años, y sobre todo la violencia que es más estrepitosa que la violencia criminal. Esa, en términos penales, es un homicidio o asesinato, con premeditación, ventaja, alevosía, y eso me parece que el Ecuador es lo que ha venido creciendo de una manera explosiva. La violencia criminal es, de alguna otra forma, el problema que nos atañe aquí a nosotros. Y hay una serie de homicidios, de asesinatos, modalidades, sicariatos, etcétera, pero que
implica varias modalidades, ¿no? Pero hay un tema interesantísimo ahí, ¿no? Porque ahí plantearon el tema de las armas de fuego. El 80% de los homicidios, si no es más, son por armas de fuego. A una persona que hace política pública meter el discurso de liberalización o flexibilización del porte de armas de fuego en este contexto me parece como un descriteriado absoluto. Es un descriterio absoluto. ¿Por qué? Porque el Ecuador no es un problema de número de armas, el problema es de uso. ¿Sí? Es como que usted tenga un bar, tenga un hijo alcohólico. Ergo, ahí hay un problema. Pues usted no toma y tiene un bar, bueno, puede tener colección. Porque no es lo mismo, habrá que preguntar a la gente que va a tener un arma de fuego, ¿para qué quiere un arma de fuego? Uno va a decir, bueno, para colección, para deporte, pero la mayoría de gente quiere para defenderse. En un contexto de violencia como eso, me parecería que hay que tomar en serio este tipo de política, ¿sí? Eso me parece que, y claro, detrás de estos delitos de violencias criminales hay una violencia expresiva, ¿no? Porque también no solamente ha crecido cuantitativamente el delito, la violencia, sino los tipos de violencia, ¿no? Terrorismos, cadáveres mutilados, muertes sin cabeza, personas sin cabeza, delitos conexos alrededor de ello, la extorsión, secuestro, muchos derivan en asesinatos, pero que también salen de ahí. Son modalidades que han ido complejizándose y claramente expresan, por ser expresivo, tiene un alto nivel de cobertura mediática. Pero también la prensa vende, ¿no? Hagámonos cuenta que hay un problema también de que la prensa y las redes sociales explotan alrededor de ello, y una narrativa, y aparte que tenemos un crecimiento de la tasa de homicidios dramático, tenemos una explosión mediática del tema que básicamente nos hace creer que esto es una especie de apocalipsis, ¿sí? Y esa visión creo que amplifica el concepto de amplificación. Solo criminológicamente la amplificación es mucho más estruendosa, ¿no? Es como tener, no sé, pues un parlante al lado diciendo básicamente todos los días que estamos muy mal. Y psicológicamente eso también mina nuestra confianza, y no solo de las autoridades, sino también de las instituciones en general y las autoridades, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué creció tanto? Es algo que realmente es muy complejo. Yo creo que hay una pregunta aquí en el debate sobre qué hacer desde la academia. Creo que es un tema desafiante de la academia, ¿no? Investigar qué está pasando. Yo creo que somos contados las personas que nos dedicamos a estos temas. La mayoría hacen opinión, no hacen investigación. Yo creo que hace falta más investigación y menos. Una opinión es parte de ello, pero investigación un poco más consolidada, un poco más con evidencias, que es creo que parte del rol de la academia. Pero hay unos enigmas que yo creo que todavía no se han resuelto en el caso del Ecuador. Personalmente yo coincido aquí con un compañero de una decía, René, no, perdón, René era, con Mario, era un profesor mío que se llamaba Mario. Algunos enigmas, pero me parece que las condiciones estructurales del país son, el tema de la pobreza, la inequidad, la marginalidad, la precariedad, salud, siempre va a ser por lo general, por cierto, es una visión inclusive ideológica de cierta gente que dice, bueno, hay factores que están presentes y que marca el nivel de conflictividad. Hay algunos elementos que habría que precisar, porque los factores estructurales, pobreza, marginalidad, son muy malos predictores del problema de violencia. Y ahí corremos el tema de creer que todo pobre es violento, la famosa estigmatización. Y cuando uno hace un análisis estadístico, matemático sobre ese tipo de relaciones, uno puede ir muy mal, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya relaciones, no directas, no causales, o no correlaciones, pero sí factores que pueden ser atributos o no tributos, digamos, que es recurrente frente al problema de la violencia. Por ejemplo, estos factores, alguien decía, es que la pandemia nos generó un problema social, sí, mucha gente se quedó sin trabajo, perdió todo, perdió empleo, perdió, bueno, esposas, hijos, todo, ¿no? Gente que le ha ido muy mal la pandemia. El problema es que en América Latina, por no hablar del mundo, ese factor asoló a la región. Pero si bien en otros países ha crecido la violencia, no es tanto como el Ecuador. Ergo no es un muy buen predictor para decir que esto está pasando solamente, que esto es producto de la pandemia, producto de las condiciones estructurales. Pero sí es cierto, por ejemplo, que cuando uno hace un mapeo de análisis sobre violencia y delito en el Ecuador, sobre todo los niveles de homicidios y asesinatos, uno se va a encontrar con que existen ciertas zonas donde mayor nivel de crecimiento se ha dado, que por lo general son niveles marcados por una precariedad histórica estructural. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con ello? Es decir, si uno pregunta en Esmeraldas, pues bueno, ¿por qué en Esmeraldas existe esos niveles explosivos de la violencia? Esmeraldas el año pasado cerró con una tasa de cerca de 80 y este año va para peor, ¿no?
80 por cada 100.000. O sea, eso es apocalíptico para mucha gente. Pero bueno, yo no creo que en general haya habido, más allá de los logros, que muchas veces son propagandísticos del gobierno anterior, diciendo que se ha mejorado en equidad, por eso sí, pero eso son categorías muy generales. En territorios específicos, esas posiciones de marginalidad se han mantenido. Uno puede encontrar en un mapa en Guayaquil, y haga un examen en el año 2010-2011 de dónde se concentraban los delitos, los homicidios en esa ciudad, y se va a encontrar que tiene la misma concentración que actualmente, lo que actualmente tiene. Eso no quiere decir que no hayan crecido. Han crecido, pero se mantiene la concentración. Y quiere decir que hay condiciones estructurales que, de alguna otra forma, ha generado esa famosa teoría de lo que se llaman las especies de ecosistemas criminales. ¿Por qué? Porque es una especie de condiciones adversas donde proliferan o tienen un potencial enorme para el crecimiento de la violencia. Por ejemplo, el Cristo del Consuelo, la Prosperina, el Guasmo, etc. Y así podemos ir sumando una serie de territorios del país que justamente están atravesados por este problema, ¿no? El otro tema variable que puede explicar el asunto tiene que ver mucho con el tema de los mercados ilícitos, el famoso tema del narcotráfico. ¿Sí? Aquí alguien dice, bueno, sí, yo creo que Ecuador vive una zona conflictiva históricamente, pero que es más, ¿sí? Y hay datos para corroborar ese tipo de apreciaciones. ¿Qué quiere decir con esos datos? Por ejemplo, bueno, hay una partida aquí. Estos datos por lo general han sido una demostración que el narcotráfico ha penetrado mucho más en la estructura ecuatoriana. El problema es que no está muy claro también la relación, porque según los datos que maneja la policía, el problema del Ecuador de los homicidios está más relacionado con problemas de microtráfico y no tanto con el narcotráfico a gran escala. La pregunta es que nos debemos hacer es por qué se asocia tanto esta lógica de la transnacionalización del crimen, los carteles de los albaneses, el tema de los mexicanos, tanta cobertura mediática se le da, cuando realmente es un problema mucho más doméstico, un problema más de convivencia cotidiana de las personas, ¿no? Pero sí es verdad que el narcotráfico, sobre todo el microtráfico y todo lo que son los delitos conexos, genera un efecto que de alguna otra forma hace que el labor de los mercados ilícitos hacen la política de inclusión, el sector social legal no lo hace. ¿Por qué quiero decir eso? Porque lo que le permite a la gente que no lo pueda hacer por la vía legal, lo puede hacer por vía ilegal, y gran parte de la dinámica de las culturas de estas personas que se meten en este mundo criminal encuentran ahí una marca de oportunidad, tanto laboral, de subsistencia económica, pero también de algo que sustancialmente ha sido bastante o poco estudiado, que es el tema de cuando uno le pregunta a las bandas criminales por qué lo hacen, muchas veces está matizado por el tema del respeto. Esa gente lo que busca es ser alguien en la vida, y la violencia les permite por lo general expresarse como preponderantes, importantes, ser visibles. Y bueno, prefiero un minuto de visibilidad a parecer invisible toda mi vida. Es una gran reflexión. Creo que es necesario tener algún tipo de profundización sobre esas subjetividades, ¿no? Pero claro, detrás de esto hay una especie de bola de nieve, ¿no? Porque es una especie de caldo de cultivo que prolifera, se va dando las relaciones sociales, porque no solo es un problema de grupos sociales desfavorecidos, sino también ya empezamos a ver violencias en muchos actores de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, aquí este fin de semana acaban de matar a 3 chicas de una banda, un grupo musical. O sea, nadie explica por qué esas chicas las mataron. Bueno, hay un femicidio, claro, pero la cuestión es que fueron cadáveres enterrados y dejados abandonados a vista de todo el mundo, ¿no? Y eso me parece que es revelador. Hay homicidios que solucionan conflictos sociales, hay homicidios que de alguna otra forma se meten en problemas de deudas, etcétera, etcétera. Es parte de las relaciones sociales del Ecuador, y eso realmente es donde ya empieza a ser pandémico, y eso es algo que nos preocupa mucho. Y el tercer elemento, que creo que ya René lo ha topado, tiene que ver mucho con el tema del control, ¿no? La famosa el rol del control del Estado. Y ahí me parece que debemos plantear algunas reflexiones importantes alrededor de este tema, porque al parecer coincide con un giro político, el tema del crecimiento de la violencia, porque ya nosotros empezamos a evidenciar crecimientos sostenidos, no tan agudos, a partir del año 2018. Al 2019 creció cerca de 1 punto la tasa, después creció a 2 puntos, después a 6, 7 puntos, ahorita a cerca de 10 puntos, y mañana quién sabe cuánto. Y es algo que realmente un poco nos puede entender, pero aquí una cuestión que tiene que ver mucho con el mercado de oportunidades, ¿no? El delito, en cierta manera, opera en un contexto de oportunidad. Y eso tiene que ver mucho con oportunidad a nivel general,
el tema de la prevalencia de las normas, específico que ciertos grupos se comportan, ¿no? Y consideran aquí que no pasa nada, hay una especie de cultura de la impunidad. Y eso podemos encontrar a nivel de, por ejemplo, policía, justicia y sobre todo el tema carcelario, ¿no? El tema carcelario está directamente relacionado con este hecatombe de violencia que hemos vivido. Y ahí tenemos que ver con los recortes presupuestarios. No hace falta ser un estudioso de la materia para darse cuenta que las instituciones del policía, por ejemplo, le empiezan a faltar de todo. Tenemos a un presidente del Consejo de la Judicatura demandando al gobierno por recursos. Me parece que es bastante revelador de lo que está pasando, ¿no? Frente a eso se incorpora el concepto de la falta de acuerdos políticos. La gobernanza de la seguridad se ha perdido, y esto mucho tiene que ver con la debilidad política del gobierno. O sea, tanto el gobierno de Lasso como el gobierno de Moreno fueron gobiernos que prevalecieron en un contexto político muy débil frente a una estructura presidencialista muy marcada, eso luego los politólogos, ¿no? Pero con gobiernos de muy poca capacidad de articulación con otro tipo de actores, muy débiles políticamente, ¿sí? Y eso habrá que ver qué tipo de gobierno se está dando ahí, si es gobierno liberal, pero qué tipo de gobierno está apuntando. Obviamente el signo de diferencia política frente al gorrismo es un gobierno de poco menos populares, ¿sí? Pero eso me parece que es algo que nos ha pasado que factura en los últimos años, pero que claramente cuando uno se le pide al gobierno articular políticas, lo que menos tiene es esa capacidad, ¿no? Porque está peleado con la Asamblea, con la Fiscalía, con la Justicia, con los gobiernos locales, ¿no? Tiene poca popularidad, ¿no? Y lo único que tiene en su momento son la policía y los militares, que ciertamente tampoco que hace muy bien su trabajo porque también hay posiciones diferentes, ¿no? Me parece que estamos frente a la evidencia de una serie de narrativas tóxicas, ¿no? Y este problema de las narrativas tóxicas es las narrativas que no reciben nada, sino que se pululan, ¿no? Y empiezan a crecer como una especie de justificación sin sentido, ¿no? Por ejemplo, narrativas como narrativas, todo es narco en este país, todo es crimen organizado, el que se opone es parte del narcotráfico. Hay gente que dice que estamos ganando la guerra porque tenemos más muertos en las calles, ¿no? Porque el producto de esa relación es que como vamos bien porque vamos ganando a pesar que vamos perdiendo. Pero el problema de esto, una politización extrema de las posiciones de solución de la política. Y eso me parece que estamos perdiendo como país el referente importante de lo que es el tema de la política pública. Porque la política pública, y lo vengo diciendo en muchos lugares, debe ser la derivación práctica de la política. La política pública tiene que revestir de otra forma, dar solución a los problemas que la gente le complican o que la gente tiene. Y cuando no tenemos estas narrativas tóxicas, un poco pululamos y no resolvemos los problemas de las personas. Y esto un poco genera enormes problemas de legitimidad para el gobierno, porque sentimos que es un gobierno que no resuelve nuestros problemas, ¿sí? Y eso obviamente estropea el concepto de política, ¿no? Frente a eso, otra narrativa tóxica es armas de fuego, ¿no? ¿A dónde apunta el arma de fuego? También se apunta el tema de ampliar el uso discrecional de la fuerza por parte de las instituciones como la policía por fuera del Estado de Derecho, ¿no? El tema de aumentar los controles contra las drogas, cuando claramente sabemos que es una política que apunta más a generar perjuicios que beneficios sociales, sobre todo en pequeños consumidores o pequeños traficantes. Y nos pone un poco en el juego de que esta discursividad, supuestamente en un contexto de un viraje hacia una democracia mucho más liberal, ¿no? De corte más liberal, nos pone en juego de un retorno abrupto al autoritarismo. Y ahí donde se prende el debate, y aquí tenemos una compañera que va a hablar, ojalá diga algo sobre eso, el tema famoso, el efecto Bukele, ¿sí? Este famoso efecto Bukele que yo creo que nos debe plantear seriamente hacia dónde queremos llegar. Es decir, ¿es Bukele una alternativa a la seguridad? Creo que es una gran respuesta y una gran pregunta que les dejaría para el debate posterior, las preguntas sobre qué tipo de sociedad queremos en el futuro, ¿no? Y si es pertinente eso tenerlo aquí en el Ecuador. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Entiendo que sí, perfecto, me escuchan bien. Por favor. Muchísimas gracias a la universidad por la invitación. Un gusto poderles compartir brevemente, aportar a esta pregunta de qué está pasando en el Ecuador, pero desde la lectura del caso de El Salvador, ¿verdad? Poderles compartir un poco. Ya el compañero Daniel hablaba de este tema del efecto
o el modelo Bukele, que se está expandiendo rápidamente, no solo por Latinoamérica, sino a nivel mundial, y es urgente, diría yo, ¿verdad?, poder incorporar dentro de estas reflexiones estos procesos. Entonces, mi presentación se va a centrar brevemente en poderles compartir un poco, resumir en 15 minutos 30 años de historias, de violencias, que no son muy alejadas a la realidad de nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? La época de los 80, que representó una época de 12 años de conflicto armado para el caso de El Salvador, 12 años donde de alguna manera la sociedad salvadoreña vivió muchos procesos de dolor a raíz de las violencias, se generaron muchas heridas a nivel de la sociedad, pero también en la lucha y en la búsqueda por una reivindicación de los derechos humanos y por la apuesta a través de las armas en ese momento de construir una sociedad más justa y una sociedad más digna para las personas que se encontraban en condiciones mucho más desiguales. La guerra finaliza en el caso de El Salvador en 1992 con los acuerdos de paz, un proceso de acuerdos de paz que a nivel internacional también es categorizado entre comillas de exitoso. Sin embargo, ahí es uno de los elementos importantes. ¿Qué pasa en una sociedad después de vivir 12 años de diversas formas de violencia? ¿Cómo una sociedad se vuelve a reconstruir a partir de ese dolor y esas heridas? Y en el caso de El Salvador lo que hicimos fue no pensar en ello y darle un borrón y cuenta nueva. Entonces el proceso de los acuerdos de paz en el caso de El Salvador fue un borrón y cuenta nueva sobre la historia y el conflicto armado, y pasó casi de manera inmediata a pensarse en el futuro, a mirar hacia adelante, a dejar de mirar todo el dolor que se había vivido, y a no pensar también en esta construcción de la paz de una manera diferente. La época de los 90 se caracteriza en el caso de El Salvador. Yo aquí lo voy a llevar en un recorrido breve y rápido, desde el surgimiento de las pandillas en 1992 en el caso de El Salvador, hasta lo que conocemos como la generación Bukele, efecto Bukele, modelo Bukele, ¿verdad? En el caso de la época de 1992, esos primeros 10 años se caracterizan porque estamos hablando de una sociedad marcada por la posguerra, una sociedad que carga con sus heridas, que carga con los dolores vividos en este proceso, un periodo de deportaciones masivas de Estados Unidos, no solo para El Salvador, sino para la región centroamericana, todo un proceso de políticas neoliberales que agudizan las brechas de desigualdad y que además no consideran todas estas causas estructurales, sociales, ni todas estas heridas que la guerra había dejado, sino que esta visión, y esto es muy importante porque es esta visión siempre hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que queremos, al ideal de lo que queremos ser o lo que queremos construir. Y en estos años se caracteriza también por la exportación de la cultura de la pandilla estadounidense, pero que encuentra un territorio muy fértil y un territorio donde muchas zonas estaban alejadas de los procesos de políticas públicas, alejadas de procesos del Estado, combinan también como una necesidad. Daniel bien lo decía, el tema de las pandillas en el caso de El Salvador no es un tema económico, por ejemplo, no es un tema de que un joven ingresa a la pandilla solo por dinero, un joven ingresa a la pandilla por respeto, un joven ingresa a la pandilla porque es la única alternativa que tiene de ser alguien. Yo siempre pongo el ejemplo en el caso de los jóvenes en El Salvador con las pandillas. No es que el joven elige qué quiero, ir a la universidad o meterme a la pandilla. El joven no tiene esa alternativa, ¿verdad? Las pandillas en el caso de El Salvador son un fenómeno en condiciones de precariedad, son un fenómeno en una población que vive condiciones de pobreza y no
particularmente que permita caer en la estigmatización, justo que mencionaba Daniel, de ser pobre, de ser violento, sino en general estas características y estos contextos sociales que permiten emerger en esos espacios particulares este fenómeno, ¿verdad? Entonces, en el caso de El Salvador, las pandillas han tenido esa característica durante 30 años, ¿verdad? Y de alguna manera se convierten en una forma de sobrevivir para muchos jóvenes, para muchas personas en territorios muy particulares. El Salvador, en efecto, desde el inicio del siglo XXI, ¿verdad?, a inicios del 2000, se caracteriza por la implementación de los programas de Plan Mano Dura y Super Mano Dura. Es decir, El Salvador viene experimentando por 30 años toda la aplicación de medidas de seguridad, de construcción de un Estado penal mucho más represivo, militarizado, ¿verdad? Y se vienen implementando todos estos diversos programas de Plan Mano Dura y Super Mano Dura. Que en efecto, como mencionaba también René al inicio, han demostrado no ser efectivos para resolver realmente el tema de la violencia, ¿verdad? O sea, ¿qué queremos? La pregunta aquí es ¿qué queremos? ¿Queremos simplemente el discurso, por ejemplo, desde el discurso de Bukele, un país de 0 homicidios, que ya les voy a mencionar que eso realmente no es cierto, ¿verdad? O sea, los homicidios siguen ocurriendo, solo que ocurren de otras maneras, de otros actores y maquillados de otra forma. El 0 homicidios tiene que ver porque se han maquillado las estadísticas para que ciertos homicidios ya no cuenten, para que ciertos homicidios ya no salgan, ¿verdad?, dentro de los periódicos. Entonces, también es bien importante porque durante los 20 años, los primeros 20 años posguerra, el Plan Mano Dura y Super Mano Dura se concentró en eso, bajar homicidios. Ese ha sido el principal indicador a través del cual han querido atender al tema de violencia. Pero cuando solo nos concentramos en los homicidios, descuidamos realmente todo lo demás que implican los mundos de violencias y procesos. Y justamente esta espiral de violencia, en lugar de desaparecer, se ha transformado. Y esta es la parte que a mí me gustaría dejar muy central del caso de El Salvador para la lectura del Ecuador. Este tipo de políticas, este tipo de planes represivos de seguridad no eliminan la violencia, la transforman, generan diferentes formas. Y entonces durante los primeros 20 años de la posguerra, de alguna manera, ¿qué sucedió? Las estructuras de las pandillas se fueron transformando, se fueron convirtiendo en otras maneras de control, empezaron a hacer una respuesta mucho más agresiva y violenta frente a la policía, generaron otras estrategias de violencia también dentro de los territorios. Es decir, se agudizó la violencia y aumentó el tipo de violencia con estas primeras políticas implementadas. En el 2009, en el caso de El Salvador, marca la diferencia el que llega un primer gobierno de izquierda, un gobierno que fue también la guerrilla durante la época de los 80, y era un gobierno que de alguna manera representaba para la población todo un aire de esperanza, de posibilidades de tomar otro rumbo. Sin embargo, en el caso de la violencia y la seguridad, el rumbo fue el mismo. Las políticas que se implementaron tuvieron las mismas recetas implementadas en los años anteriores. Y en este sentido, también significó, por ejemplo, un aumento de la militarización de la seguridad pública. Y a diferencia de lo que se había logrado en los procesos de acuerdos de paz, que era que los militares regresaran a los cuarteles, el poder establecer una seguridad pública de manera diferente, en estos años la militarización retoma fuerza, vuelve a las calles y con ello el aumento de la violencia, no solo entre la sociedad, no solo por parte de las pandillas, sino la violencia institucional. Y entonces a partir de estos años, la violencia también la comienzan a ejercer las autoridades policiales y los militares, porque se les da también permiso para poder ejercer estas otras formas de violencia, ¿verdad? Entonces,
llegamos y este escenario que para mí el aumento de la violencia genera justamente este desencanto, esta desesperación que vive la sociedad, le permite justamente a Bukele construir un discurso esperanzador, un discurso donde promete y ofrece, digamos, una especie de plan salvador de esta situación de violencia que se estaba viviendo en el país. Y aquí hablo, digamos, de la generación Bukele en dos partes. La primera parte que no fue muy clara, uno todavía se preguntaba, el primer año de gestión de Bukele uno todavía se preguntaba cuál iba a ser su estrategia clara porque no estaba totalmente definido. Parecía, por un lado, que había intención de aplicar políticas de mano blanda dentro de este proceso y se hablaba más de políticas educativas, culturales, que tal vez se iban a instalar y no terminaba de mostrar claramente, digamos, una estrategia represiva dentro del proceso. Pero en el 2020, justo el mes antes de la pandemia, más o menos, se empiezan a consolidar una serie de acciones que muestran de manera clara esta nueva línea represiva, pero además esta línea que tiene otra intención muy fuerte y es hacer uso de esta violencia, hacer uso de la seguridad como un recurso también para apropiarse del Estado e instalar, ¿verdad?, todo un control total del Estado bajo el discurso de protección, bajo el discurso de defensa. En febrero del 2020, ¿verdad?, hay todo un proceso donde Bukele sale junto con los militares, demostrando de alguna manera la fuerza que tienen con ellos, el poder que pueden lograr con ellos, y justo con el estado de emergencia planteado con la pandemia, de alguna manera empieza un uso desmedido de las fuerzas militares. Y se empieza a instalar todo un discurso que aquí es sumamente importante y espero que en otros espacios lo podamos seguir conversando, del juego mediático, del uso mediático, de esta construcción hacia afuera también de las estrategias que se van implementando. Pero empieza a haber toda una instalación de un discurso de manipulación que le permite ir tomando control total del Estado. Y rápidamente, en un año, logra tener control total de los diferentes órganos del Estado y bajo el discurso de una guerra contra las pandillas, a la cual llaman una guerra justa, se permite consolidar este discurso que ha venido durante 30 años de tener un enemigo común, pero el peligro es que ahora el enemigo común no es solo la pandilla, sino todo aquel que de alguna manera piense de manera diferente a él frente a eso. Y entonces vemos como cuando salen organizaciones de derechos humanos, organizaciones de cooperación internacional, hablando de la necesidad de defender derechos humanos y aplicar políticas diferentes, él los etiqueta, los categoriza dentro de esta misma. Entonces ellos también están a favor de las pandillas y por tanto están en contra de nosotros, los buenos y los malos, en una polarización muy marcada, muy fuerte, y que por tanto todo aquel que entre dentro de estar en contra de sus políticas, pues también merece la cárcel o la muerte, al igual que el grupo que se ha instalado como el enemigo principal. ¿Qué pasa con la figura de Bukele en particular? Con la popularidad que tiene, con la imagen que se ha vendido particularmente y con todo el manejo mediático internacional. Justamente se vuelve atractivo, ¿verdad?, para poder implementar, para pensar, para hacer, desde este país de las maravillas que se pinta, pero que no es la realidad que se vive en El Salvador, ¿verdad? Y entonces se ha construido. Hay un incremento del estado penal, pero es un estado criminal que ahora tiene permiso para matar, tiene permiso. Hasta la fecha llevamos un año de la instalación de un estado de excepción que ya no es la excepción, sino que se ha vuelto la normalidad, ¿verdad?, donde los militares, las policías pueden detener a cualquier persona, donde hay toda una serie de violación de derechos humanos en el proceso, donde hay una gran cantidad de casos denunciados por asesinatos dentro de las cárceles y nadie responde, ¿verdad? Pueden no decir nada y simplemente es información reservada que no se puede compartir.
Poco para ir finalizando algunos apuntes de esta reflexión. Yo sé que es muy breve, pero a mí me interesaría realmente desde la lectura, desde el caso de El Salvador, dejar los riesgos que implica para una sociedad la normalización de la violencia en la práctica cotidiana, ¿verdad? O sea, nosotros, ¿cómo es posible lograr una aprobación del 90% de la población y aplaudir de alguna manera frente a decisiones que implican matar, asesinar, encarcelar, sin juicios previos, sin condenas previas, sin demostrarle culpabilidad dentro de los procesos, ¿verdad? Una especie de circo romano donde se aplaude, pero que también esto es producto de los años de violencia no trabajada. Es decir, esto es lo que pasa cuando una sociedad está expuesta a una violencia que se va poco a poco naturalizando, normalizando, la polarización y los discursos de odio. O sea, aquí ya no existen matices. Aquí en El Salvador o se está a favor o se está en contra. Y si usted está en contra porque quiere hacer un análisis crítico de otro proceso, eso está totalmente condenado y es mal visto. Y yo no dudo que en el corto tiempo eso implique también fácilmente las detenciones y la cárcel dentro de este proceso. La falta, la pérdida, por ejemplo, del análisis crítico frente a las situaciones o frente a las políticas que se van instalando. Les decía, el tema de 0 homicidios, que no es real, sí hay homicidios, pero que no se incluyen en las estadísticas. Pero hay un incremento excesivo de las desapariciones. ¿Por qué? Porque sin un cuerpo usted no registra justamente asesinatos, ¿verdad? Dentro del proceso. La institucionalización de la violencia. ¿Quién ejerce la violencia? Los militares, la policía. ¿De qué manera? ¿Bajo qué juegos? Ha cambiado la dinámica. Se habla de que las pandillas desaparecieron en El Salvador. No es... Desapareció la estructura y la forma de funcionamiento histórico que conocíamos de las pandillas en estos 30 años. Pero la violencia se ha transformado. Esa violencia de las pandillas se ha transformado en otras nuevas estructuras y nuevas formas que están mucho más institucionalizadas y mucho más vinculadas con el Estado, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto, la pandilla como la conocíamos desapareció del territorio, pero se transformó en otras formas de violencia que hoy por hoy todavía estamos en proceso para poder comenzar a analizar y trabajar, y que lamentablemente podrá tener unos impactos mayores, ¿verdad? También de las formas de violencia que hemos vivido en estos años. La manipulación de las estadísticas sobre violencia y seguridad, qué rostro damos, ¿verdad? Cómo se muestra El Salvador internacionalmente versus la realidad que la población vive, el uso de la violencia y la seguridad para el control del Estado, la ausencia total de políticas sociales y económicas que realmente atiendan a los problemas estructurales de la violencia, y un incremento de la desigualdad, ¿verdad? O sea, El Salvador es un país que siempre ha tenido un porcentaje muy alto de población en condición de pobreza, pobreza extrema, y eso se ha incrementado en este periodo, ¿verdad? Eso sigue siendo. En el caso de El Salvador, ¿qué nos faltó? En el caso de El Salvador nos faltó trabajar mucho las pedagogías de la memoria, ese borrón y cuenta nueva que hicimos a nuestra propia historia, de las violencias, del dolor, sanar y reconciliar el dolor de las propias violencias, tanto de la guerra, tanto de la pandilla, tanto de las migraciones, tanto de las diversas formas de violencias que se han vivido. Trabajar políticas realmente para atender las desigualdades estructurales que nos permitieran construir otras formas de vivir y convivir posibles. La sociedad salvadoreña, al igual que Daniel lo mencionaba, es una sociedad altamente violenta, ¿verdad? Agresiva, y esto se expresa en diversas maneras, en distintos canales, de distintas formas. Pero la violencia no ha desaparecido, ¿verdad? Lo que sucede es que se ha pintado de otro color, se está mostrando de otra manera, pero hay mucho que trabajar dentro de este proceso. Me quedo por ahí. Muchísimas gracias por el espacio.